Vamos entonces a continuar con la clase de termodinámica, en la cual la vez pasada estábamos resolviendo un ejercicio y nos faltaba calcular la entalpía para el estado 2. Esto se trataba de un proceso de estado y flujo no estable, en el cual decíamos este tipo de procesos se ocupan normalmente para procesos de llenado, de vaciado de algún recipiente. Entonces aquí tenemos este recipiente que nos decía que contiene inicialmente cierta cantidad de un refrigerante que se llama Freon 12 y está conectado este recipiente a una tubería por medio de una válvula, la cual se abre y en la tubería está fluyendo también la misma sustancia Freon 12, pero a otra presión y temperatura, las cuales son más altas. Como vemos aquí en el estado 1, temperatura 80 grados Fahrenheit y presión 1, 15 psi, mientras que aquí en la tubería está fluyendo a presión de 100 psi y temperatura de 100 grados Fahrenheit también. Entonces, ¿qué sucede cuando se abre la válvula? Pues va a empezar como existe una mayor presión y también, sí, principalmente la mayor presión es la que va a, a, este, a producir un llenado del depósito o del recipiente que tiene menor presión, va a fluir el fluido de mayor a menor presión. Y entonces, como decíamos, a medida que se va llenando, pues va incrementándose la presión y se va haciendo más difícil que siga fluyendo más. Entonces, cada vez que se va llenando, va llenándose más despacio, va fluyendo menos fluido hacia el recipiente. Entonces, por eso que este no es un proceso de estado y flujo estable, sino que varía con el tiempo. A medida que va llenándose, va cambiando el flujo másico que va entrando en el recipiente. Entonces decíamos, esto se diferencia de los otros procesos de flujo y estado estable, en donde en todo momento el flujo másico de entrada se mantiene constante y normalmente también es igual al flujo másico de salida, o a veces puede haber más de una o dos salidas, entonces pues sería la sumatoria, pero se mantienen constantes. Y aquí entonces ya habíamos determinado que la masa en el estado 2, ya habíamos determinado también algunas propiedades para encontrar lo que nos piden en el inciso B, que es nos piden determinar el calor que se requiere suministrar durante el proceso de llenado, si se requiere que la temperatura permanezca constante. Entonces aquí, como se requiere que la temperatura permanezca constante, entonces hay que agregar cierto calor para que eso se mantenga constante. De otro modo, podría no suceder así, ya que, como vemos aquí, la temperatura 1 es 80 grados Fahrenheit y la temperatura 2 también 80 grados Fahrenheit. Es decir, nos dice que se requiere que la temperatura se mantenga constante en el recipiente. Entonces podemos ver que la temperatura del fluido que viene en la tubería es de 100 y en el recipiente originalmente es de 80. Entonces, ¿qué podríamos esperar? Que como estamos metiendo o introduciendo fluido a una mayor temperatura en el recipiente que tiene menor temperatura, pues la temperatura del recipiente al final en el estado 2 debería de incrementarse, digamos, podría ser algo entre 100 y 80. Sin embargo,
como se requiere que la temperatura se mantenga constante para que para que no incremente su temperatura, habría que agregar cierta cantidad de calor, aunque en realidad, como vemos, esto lo que produciría es, como tenemos mayor temperatura del fluido que está entrando, pues sería de esperar que se incremente la temperatura en el fluido que hay dentro del recipiente. Y por lo tanto, lo que deberíamos de hacer si queremos que se mantenga la temperatura constante, pues sería, en vez de agregar calor, sería extraer calor, digamos. Entonces, más bien sería de ver cuánto calor hay que extraer para que se mantenga la temperatura constante. Y entonces para ello hacemos un balance de energía en el inciso B. Esta es la ecuación que habíamos inicialmente definido para los procesos de flujo no estable, de estado y flujo no estable, en donde, para este caso en particular, en donde no tenemos salida, nada más entrada, entonces este término se nos hace cero y tampoco tenemos trabajo, ya que no hay desplazamiento de las fronteras del sistema, no cambia de tamaño el recipiente y tampoco hay algún trabajo de flecha, como por ejemplo un agitador que estuviera también introduciendo algún trabajo. Entonces estos términos se nos hacían cero y esta ecuación de conservación de la energía se nos simplificaba a esta forma, y ya despejando el calor, que es lo que queremos conocer, nos queda de esta forma. Sin embargo, aquí decimos necesitamos conocer todas estas variables que están en la fórmula. La masa 2 ya la habíamos calculado y la masa 1 la obtuvimos a base del volumen específico entre el volumen, o más bien el volumen entre el volumen específico, y hacía falta ahora la energía interna 1, la cual, como conocemos dos propiedades en el estado 1, temperatura y presión, podemos ir a las tablas y encontrar entonces las otras propiedades. Entonces aquí podemos ir con la temperatura 1 y la presión 1, como hemos estado diciendo a lo largo de todo el curso, que es que con dos propiedades podemos conocer las demás propiedades, siempre y cuando estas propiedades sean independientes, es decir, sean intensivas o estén de manera específica. Entonces, como en este caso la presión y la temperatura, con eso podemos ir a las tablas y encontrar el volumen específico y la entalpía. Entonces ya conocemos la entalpía y el volumen específico, pero lo que buscamos es la energía interna. La energía interna normalmente no nos las dan en las tablas. Bueno, en algunas ocasiones sí nos dan las dos, la energía interna y la entalpía, pero en ocasiones no. Pero la podemos calcular conociendo la entalpía, la presión y el volumen. De hecho, no es necesario que nos den las dos. En algunas tablas vienen tabuladas las dos, pero resulta redundante que nos pongan los dos valores, porque los podemos calcular conociendo la entalpía y la presión y el volumen. Entonces, no es muy necesario que nos pongan en una tabla todos estos cuatro valores: energía interna, entalpía, presión y volumen. Con que nos pongan ahí tres de ellos, podemos calcular el otro. Sin embargo, también a veces es conveniente que esté allí, ya nada más lo obtenemos sin necesidad de hacer ningún cálculo. Entonces aquí, como normalmente, como no lo tenemos, calculamos la energía interna a base de la entalpía, la presión y el volumen en el estado 1.
Entonces aquí ya tenemos este resultado de la energía en el estado 1, que nos había dado de 80.7 BTU sobre libra masa. Ahora necesitamos la energía interna en el estado 2, entonces también podemos hacer algo parecido, calcularla a base de la entalpía, la presión y el volumen para el estado 2. En el estado 2 conocemos la temperatura y también nos dice que está en el estado de saturación. Entonces, como decimos, cuando nos dicen que está en estado de saturación, nada más eso ya es un dato importante que nos sirve para saber que la presión y la temperatura son la presión y la temperatura de saturación. Por lo tanto, para esta, la presión es la presión que corresponde a 80, la presión 2 va a ser la presión de saturación correspondiente a 80 grados Fahrenheit. Este ya lo habíamos obtenido y el volumen específico lo podemos obtener directamente similar también en el caso 1, en donde utilizamos masa igual a volumen sobre volumen específico. En este caso despejamos el volumen de esa fórmula y sería volumen es igual a volumen específico, volumen sobre masa. Y entonces aquí conocemos el volumen total, que es el mismo recipiente rígido que no cambia de volumen, masa 2, que ya lo habíamos obtenido en el inciso A, y entonces eso nos da el volumen específico en el estado 2. Entonces, si vamos a las tablas, de las tablas podemos encontrar la entalpía, pero como se encuentra en estado de saturación, lo que vamos a encontrar es lo que necesitamos es encontrar primero la entalpía 2 F o F2, que sería la entalpía de líquido en el estado 2 y luego también la entalpía de vapor o de gas en el estado 2. Los valores sí los podemos encontrar directamente de las tablas y conociendo esos valores podemos encontrar la calidad que nos indica la proporción en masa de vapor con respecto a la masa total. Entonces aquí podríamos obtener la calidad que nos sirve para encontrar posteriormente la entalpía 2. Entonces la calidad estaría la calidad, de hecho, la podemos obtener, decimos, nos relaciona la masa de vapor entre la masa total. Por lo tanto, esta la podemos obtener masa de vapor en el estado 2 entre la masa 2 total, que ya conocemos, que calculamos en el inciso A, y la masa de vapor en el estado 2 la obtendríamos de volumen sobre volumen específico, lo podemos obtener de volumen sobre volumen específico de vapor. Entonces, para eso también necesitamos obtener de las tablas el volumen. Esto nos daría masa. O sea, recordamos que es volumen específico igual a volumen sobre masa, volumen total sobre masa. Entonces, de aquí esto nos da que masa es igual a volumen sobre volumen específico. Y aquí podemos poner masa 2.
o podemos poner masa G2 es igual a volumen G2 sobre volumen específico G2 y eso lo podemos obtener de tablas, el volumen específico. Entonces ahí lo que nos haría falta nada más sería el volumen total del líquido. Entonces eso ya lo habíamos estado obteniendo aquí. Esto V esta cantidad V G2 sobre V volumen específico G2. Esto ya lo habíamos tenido aquí. Entonces, ¿esto de dónde lo habíamos obtenido? De que uno de los datos que nos daban era que el volumen total es 30 decímetros cúbicos igual a 1.06 pies cúbicos. Y también nos decía que un 60% del volumen era líquido y un 40% de volumen era, era gas en el estado 2. En el estado 2 estaba en esta forma. Entonces de ahí ya conocíamos estos valores. Por lo tanto, la masa, este valor es la masa de vapor en el estado 2 y esta es la masa de líquido en el estado 2. Entonces esta nos da la masa de vapor en el estado 2, que es este valor de aquí. Entonces lo podemos pasar para acá para y esto decíamos es mg2 va a ser igual a esto. Entonces ya teniendo este valor, si lo podemos obtener, lo podemos calcular. Entonces, ¿cuánto nos daría ese valor de mg2?
1.031. ¿Cuánto, perdón? 1.031. 0.031 sería libra masa. Entonces ya conocemos y la masa total. Entonces la masa 2 es 53.044. Y este es 1.031. Entonces, ¿esto también cuánto da? 0.01943. 0.019. Entonces, ahora podemos obtener el valor de H2 utilizando la misma. Para encontrar H2 necesitamos conocer los valores de HF2 y HG2. Estos valores los podemos obtener de la tabla. Si lo pueden obtener estos valores. Y obteniendo esos valores haríamos aquí, esto es igual a X, más bien 1 menos X. HF2 más X por HG2.